tras la plenitud creadora de Morante de la Puebla y su histórica Puerta Grande de Madrid. Cargar la suerte con Jaime Rock. Así salió en hombros Morante de la Puebla por la Puerta Grande de las Ventas. Un ídolo transfigurado, trascendido directamente a Dios del toreo, como demuestran las imágenes de la locura de su salida en hombros por la calle Alcalá y Manuel Becerra, con la muchedumbre ciega de pasión, llena de jóvenes, creyentes todos ellos, con sus corazones restañados después de tantos años de espera. Un ser feliz en volandas que era más bien un santo, Morante, mientras temblaban sus ojos llorosos y los de todos nosotros de emoción. Porque ningún vestigio es tan inconsolable como el que deja el toreo vivido en nuestra mente, en nuestras carnes. Morante lloraba de emoción sin consuelo tras ver el pañuelo blanco en su segundo toro de Juan Pedro Domecq, que le otorgaba definitivamente esa Puerta Grande de Madrid tras 27 años de alternativa, y lo conseguía como si hubiera encontrado la llave de la propia profecía de su memoria y hasta de su vida torera. El genio sevillano se abrazaba con su primo, Juan Carlos, su mozo de espadas de toda la vida, y su amigo y ahora apoderado, Pedro Jorge Marqués, lo besaba como a un santo sobre los laureles de la gloria. Lloraba Morante de emoción y llorábamos todos, él tan feliz, tan extenuado, ungido de historia y superado ya el asedio taciturno de su afección mental, tras ofrecer una tarde descomunal que ya forma parte de la historia de la Plaza de Toros de Madrid. El ganadero Juan Pedro Domecq nos recuerda esa tarde de la que fue copartícipe con sus dos toros en el lote de Morante, Sacristán y Lírico. Escúchenlo. Al fin Morante de la Puebla logró una Puerta Grande de Madrid y fue con una corrida suya, Juan Pedro. Creo que eso es entrar en la historia de la mano de un genio. Tantos años sin conseguirlo, y para que ese genio en estado de gracia hiciera dos obras maestras, también necesita una embestida especial, como la que tuvieron esos dos toros, Sacristán y Lírico. Morante lloraba sin consuelo tras ver el pañuelo blanco en su segundo toro, que le otorgaba definitivamente la Puerta Grande de Madrid, como si hubiera encontrado pues la llave de su propia profecía y hasta la historia de su vida torera. Bueno, yo creo que abrir la Puerta Grande de Madrid, y además no solo con una faena, sino con dos, regalando los naturales más puros, más bellos, más lentos que yo he visto en Madrid en mi vida, creo que solo está a la altura de los grandes de la tauromaquia, y Morante es uno de ellos. Son esos naturales a Lírico, ¿no? El segundo sí, de la tarde, totalmente entregado, arrebatado. Bueno, es un torero que torea en curva y que encima es capaz de ligar en la curva, ¿no? Con un valor excelso y con una tauromaquia, yo creo que tan única, tan profunda, tan maravillosa, ¿no? Tan inusual, que fue lo que hizo que saltara la histeria colectiva. ¿Usted cómo cree que Morante ha sido capaz de llegar a ese punto como torero? Bueno, después de, primero yo creo que un avance en su propia tauromaquia, un valor fuera de toda duda, y cuando te pones en un sitio que solo se ponen los muy capaces y tienes una capacidad de expresar y de torear con un ritmo, con una cadencia, y en curva, pues hace que surja lo que surgió, ¿no? Al final, ese brote de pasión nunca visto en la Plaza de Toros de Madrid. Ha hablado de ese sitio. ¿Cuál es el sitio al que se refiere ahí delante de los toros y que es tan difícil? Bueno, es ponerse en un sitio en el que prácticamente estás en el camino del toro y le haces variar ese camino y obligarle a embestir en curva, ¿no? Y bueno, para eso hay que tener mucho valor, mucha capacidad y luego mucho compás y mucha estética. Es en definitiva, Juan Pedro, ofrecerle todas las ventajas al toro. Bueno, es casi ponerte en el sitio del toro, ¿no? En el que tienes que hacer variar su camino, que es la línea recta, para transformarlo en una línea curva, que es
tremendamente bella, ¿no? Y profunda, y bueno, eso es lo que es capaz de hacer un genio como Morante. Y la tarde de Madrid de Morante fue pues con un lote que no fue tan excepcional como sí que hubo esa tarde, por ejemplo, el toro de Fernando Adrián. El lote de Fernando Adrián quizás fue más completo, pero bueno, hubo 2 toros que tuvieron cosas, porque si no es imposible sacárselas. No fueron 2 toros excepcionales, pero sí 2 toros con muchas cosas, ¿no? Porque si un toro no embiste bien, es imposible torear bien. ¿Cuáles fueron esas cosas que tuvieron los toros de Morante? Bueno, primero bravura, porque para aguantar la tauromaquia de Morante tienen que ser muy bravos. Embiste siempre en curva, siempre sometido, y bueno, eso es una exigencia total. Esos 2 toros duraron toda la faena y embistieron con un ritmo, con una cadencia, siempre obligados, siempre persiguiendo la muleta, y bueno, eso yo creo que son virtudes muy, muy destacables. Y la primera faena fue también tremenda, ¿no? Rematada con un espadazo volcándose sobre el morrillo del toro, y que fue una obra con total sencillez y naturalidad, de la más honda y verdad del toreo, ¿no? Ahí en el ruedo de las ventas. Sí, fue una gran faena, un toro que desde el capote ofreció posibilidades, y bueno, fue una faena muy, muy completa, con series por la derecha, series por la izquierda, y culminada con una grandiosa estocada, ¿no? O sea, lo que pasa que era el primer toro, si llega a ser a lo mejor el segundo, pues le hubieran perdido las 2 orejas. Y la imagen última, ¿no?, de Morante por la Puerta Grande de Madrid, con ese gentío volcado sobre él, con muchísimos jóvenes, una imagen histórica, Juan Pedro. Bueno, yo cuando estaban pasando todos los jóvenes en estado de euforia, todo el mundo de gozo, dándote la enhorabuena y llevando a hombros a Eugenio, creo que bueno, que es lo mejor que yo he vivido en las ventas, lo más emotivo, y además encima son tus toros, de la tarde más emotiva que he tenido y que he vivido en la Plaza de Toros de las Ventas. Usted, Juan Pedro, ¿cómo valora la temporada de Morante, sobre todo después de haber pasado y sufrido una durísima enfermedad, ¿no? Bueno, creo que es su mejor temporada, su temporada más regular. Es como si estuviera sacando todos sus demonios fuera y expresando todo su vida a través de un pase, ¿no? Después de haber pasado por esos inviernos tan duros y con una enfermedad tan que hace tanto daño, es como si el toreo le liberara, y está liberando todos sus males interiores y convirtiéndolos en belleza. ¿Cuál es la virtud diferenciadora de Morante este año para usted? Bueno, que al final torea sin ningún tapujo, con una verdad constante, con una exposición tremenda, y siempre con verdad, y eso hace que desde el primer paso que da brote emoción, ¿no? Y luego con una variedad única. Bueno, es un torero absolutamente único y genial. ¿Ha hablado con él después de la tarde histórica? No, todavía no he hablado, ya llegará el momento. Y de esa tarde pasamos a la del miércoles 28 de mayo, en la que Morante realizó la faena de mayor profundidad y contenido de San Isidro, menospreciada por el presidente. Pero eso es lo de menos. El genio sevillano realizó su mejor faena en las ventas y se manifestó como un artista perfectamente granado, de una madurez creativa que le emparentaba directamente con algunos de los mejores toreros de la historia. Salimos de la plaza preguntándonos que cuándo volveríamos a ver torear así, y lo logró con un toro de Garcigrande, de nombre Seminarista. Su ganadero, Justo Hernández, nos cuenta las impresiones que vivió dentro de una tarde que supuso un tobogán de emociones gracias al toreo descomunal de Morante. Escuchen. Justo con uno de sus toros, Seminarista, Morante firmó la que es la mayor faena con profundidad y contenido de todo San Isidro. Sí, sí, no sé, para todos sí.
Yo creo que Morante siempre ha sido un torero genial, siempre ha sido un torero que ha llamado la atención por sus formas, por su concepto, por su genialidad, por todo, pero creo que le ha dado, si cabe, una vuelta de tuerca más a todo y se está poniendo en sitios donde solo los más grandes a lo largo de la historia han sido capaces de ponerse y por momentos parece rescatar que en su cuerpo están metidos todos los grandes toreros de la historia, y veces que Manolete, Joselito, Belmonte, todos parece que se meten ahí y son capaces de torear a la vez, ¿no? Es un compendio de todo, y la verdad que estamos todos, somos dichosos y afortunados de poder verlo y de poder disfrutarlo, ¿no? Porque es único, o sea, lo que estamos viviendo creo que es único, y a Dios gracias lo estamos viendo, ¿no? Justo, vayamos un poco por partes. Lo primero que impactó fue la manera con la que Morante se asentó en la arena con el capote para fijar y mecer la embestida del toro de Garcigrande en un palmo de terreno y con absoluta suavidad de muñecas. Sí, a su capacidad, a su técnica, lo unió. Yo creo que cuando haces eso tienes que decir, la primera premisa es: me voy a quedar quieto, no sé lo que puede ocurrir, pero que sea lo que Dios quiera. Y claro, hizo algo genial, que fue ligar capotazos en un palmo que es muy difícil ligar con el capote. Creo que nadie en la historia lo ha hecho, o yo no lo he visto muchas veces, o no sé si lo he visto, y en un palmo de terreno, ¿no? Y eso fue una obra histórica y genial. Creo que, puso Madrid boca abajo y bueno, eso, tuvimos el privilegio de verlo, ¿no? Cuando eres ganadero sientes una satisfacción mayor, porque es tu toro, pero tienes que reconocer que toda la obra es Morante, o sea, da igual con qué toro lo haga, hay que disfrutarlo y punto. Luego la faena de muleta fue un auténtico despliegue de torería, justo. Sí, todo fue, a partir de ahí, todo se volvió loco, chica al banderillero, grito, con el vasito de agua, todo fue ya, era una entrega absoluta, un dejarse llevar, hay un abandono absoluto de su cuerpo, de su vida, al servicio del toreo. Y claro, pues cuando ocurre eso, no sé si lo volveremos a ver, pero cuando ocurre eso, pues eso se nos quedará de por vida, ¿no? En la mente. Olvidarse del cuerpo, como dice, es pues no dejar espacios apenas frente al toro, ¿no? Ofrecerle todas las ventajas. Olvidarse del cuerpo es no pensar en torear bonito, ni en torear, ni en componer el cuerpo, sino en dejarse llevar. Y por eso muchas veces cuando decía, es una frase, normalmente en el toreo todas las frases que decimos nos atienen a la realidad y acaban siendo frases que de mucho usarlas dejan de tener valor y dejan de tener sentido. Es una sensación difícil, pero me imagino que casi imposible de realizar, ¿sabes? Algo, porque tenemos cuerpo y al final el toro tiene que pasar por al lado del cuerpo, y abandonarle pues no sé cómo se consigue, pero y se dice muchas veces y no es real, pero yo creo que en este caso sí ocurrió. Para lograrlo, entiendo que la colocación justo debe ser fundamental, y en el caso de Morante es descomunal frente al toro, ¿no? Le pone la muleta prácticamente dentro del cuerpo. Bueno, ya es mejor no hablar de técnica, porque lo que hubo fue un abandono absoluto de todo. Tenía la técnica metida, asumida, digamos, pero al final se olvidó de ella y no la utilizó, y muchas veces yo creo que lo hacía al revés de lo que dice la técnica para llegar a donde llegó, pero no lo hacía pensándolo, lo hacía porque salía de dentro. O sea, son cosas, torear al revés de como dicen los dogmas, como pensamos, pues sale de dentro porque y no lo piensas.
sea, yo creo que eso no es pensado, ni estudiado, ni me coloco aquí porque aquí, sino simplemente pues, sale y sale, nunca sale, lo hemos vivido, nosotros lo hemos llegado a vivir. Hay gente que nunca ha visto eso y son grandes aficionados. Nosotros hemos tenido la suerte de poderlo vivir. ¿Cómo es eso de torear al revés, Justo? Yo no sé cómo es eso de torear al revés, pero me imagino que cuando tú estás aprendiendo y llega un paso donde mandas todo lo aprendido al carajo y dices, pues para ser capaz de abandonar todo lo aprendido y torear como uno sueña, como uno, no sé, y te sale, porque es que te sale, es que le salió, que lo normal era que le cogiera, pero le salió. Al natural, cuando el toro pues era a lo mejor más incierto o apretaba más, el genio sevillano todavía se ajustaba más con el toro para resultar más increíble. Sí, yo no soy capaz de medirme. Hablar la palabra nunca está, yo no soy ni poeta ni literato para poder explicar las cosas como ocurrieron, porque esas cosas no se explican, se viven, y cualquier exageración, por muy exageración que parezca, se queda corto al hecho, ¿no? Entonces, porque no tenemos el don de la palabra. Yo crié un toro para el ser toreado, pero no tengo el don de la palabra, de saberlo explicar al nivel donde llega el toro. Y tampoco, Morante tampoco a lo mejor tiene el don de la palabra al nivel de su muleta o de su capacidad como torero, ¿no? Y eso es una putada, porque al final tiras de la obra hacia abajo, ¿sabes? No somos capaces de explicar las cosas porque no tenemos el don. Entonces yo no estoy capacitado para evaluar qué hizo Morante. Yo sé que la gente fue histórico y todo lo que hizo fue un sueño, y ya está, y hay que disfrutarlo tal cual. ¿Qué tuvo ese toro seminarista para hacer esa faena con Morante? Pues tuvo las condiciones para que él se inspirara, y volvemos a lo mismo. Yo no sé, yo evalúo con razonamiento las cualidades de un toro, evidentemente para tener un control de la ganadería, pero cuando pasan estas cosas hay algo más que eso, ¿no? O no, pero lo que tuviera le hizo a él, que posiblemente no lo sepamos, le hizo a él soñar y inspirarse y llegar. Y también por su momento, o sea, no solo por el toro, sino por el momento que atraviesa, que es fácil que se inspire tiene una facilidad ahora mismo tremenda para inspirarse con el toro, ¿no? Con los toros que le echan, que torea. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Morante? Pues yo creo que son momentos en la historia de determinados toreros geniales, cuando llegan a la cima, y que no sé lo que durará, evidentemente, ni sé si lo volveremos a ver, pero ya lo hemos visto. Y fue una faena para haberlo sacado en hombros, más allá de orejas o injusticias y presidenciales. Bueno, entiendo que un hombre con la razón, hay cosas que son irracionales, como es eso. Y en cuanto aplicamos la razón, dejan de tener sentido entonces es entendible todo. Entiendo al presidente que el hombre pues quiso poner cordura a la locura, y claro, eso es imposible. Pero bueno, si se equivocó, no, bueno, pues es lógico también que él no pueda llegar a esos niveles de locura a los que llegamos todos, ¿no? Pues por eso a lo mejor está ahí, porque es el único sensato. Yo qué sé, quizás fue el único sensato de la plaza, pero allí nos volvimos todos locos, no sé. Pasó y ya está, y fue único y se acabó, ¿no? Y la imagen de Morante fumando un pitillo buscaba aislarse de todo eso, ¿no? Incluso de esa incomprensión, justo. Yo creo que Morante es muy de verdad, y cuando hace una cosa no la hace porque lo siente y pues le apetecería fumarse un pitillo, por lo que fuera, o yo qué sé. Que no lo hizo porque para que le vieran, lo hizo porque le apetecería y punto. Yo no sé por qué le apetecía. Yo me hubiera atragantado, pero él se fumó un pitillo, pues fenomenal.
Así que el toreo verdadero, el instante que pasa, ocupa todo el tiempo. No hay final ni principio, solamente el estallido de ese milagro de emoción única, la globalidad del arte sin principio ni fin que perdura para siempre en nosotros, en nuestra memoria, en nuestra retina, en nuestro sentir. Esa es la verdadera grandeza del toreo de Morante. Cargar la suerte con Jaime Rock.